Buenos días, soy Eduardo Fredes, interno de séptimo año de medicina de la Universidad Andrés Bello y voy a presentar sobre alcoholismo y síndrome de abstinencia al alcohol. Esta presentación fue supervisada tanto por la doctora Guesa como por la doctora Damasos, psiquiatras adultos de la Unidad de Salud Mental del Hospital Carlos Van Buren. Contextualizando un poco la presentación, va a estar dividida en dos partes, una que habla netamente del alcoholismo y la segunda del síndrome de abstinencia. Hablando un poco de las generalidades de lo que es el consumo de drogas, podemos identificar ciertos factores que van a influir en la conducta de la búsqueda de esta droga. Cuatro principalmente, tanto los efectos reforzadores positivos como los efectos de la sustancia misma y los efectos que condicionan o los estímulos que condicionan los efectos de dicha droga. Y finalmente, los efectos adversos de la droga. Si los agrupamos, podemos identificar un patrón adictivo versus el último, que es un patrón evitativo hacia el consumo y la búsqueda de dicha droga. Ahora, viéndolo un poco más desde la fisio y fisiopatología, podemos identificar el mecanismo de reforzamiento del sistema cerebral de recompensa. Existe una vía dopaminérgica, ¿ya?, en el área mesolímbica, donde las drogas van a generar una acción sobre dicha vía, generando señales corticales en el hipotálamo lateral y otros núcleos donde van a converger en las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral mesencefálica. Dentro de ellas, las más importantes son las que se proyectan hacia el núcleo accumbens mediante un haz denominado prosencefálico medial, el cual va a formar el núcleo central del sistema de recompensa. En palabras más simples, existe una conversión de las emociones en acciones que son transformadas en actos motores para lograr el consumo de dicha droga. Ahora, por otro lado tenemos variables moduladoras. Una de ellas son factores ambientales, determinadas tanto por ejemplo como por el consumo social de la droga, la presión del grupo, ¿ya?, hacia el consumo de dicha droga, historial previa de consumos de drogas de otros tipos y el aprendizaje del sujeto en contexto de dicha droga. Ahora, por otro lado, y como vamos a ver más adelante, hay ciertos factores genéticos que pueden determinar hacia un patrón adictivo o evitativo en torno a la conducta de la utilización de dicha droga. Y en específico, el efecto reforzador del alcohol va a ser por una activación tanto de las vías de dopamina como de las vías opioides y el efecto ansiolítico mediado por acciones GABAérgicas. Un poco de generalidades del alcohol, ¿ya? Tenemos que es una sustancia soluble tanto en agua como en líquido, lo cual va a permitir una difusión a través de la membrana de manera muy fácil, ¿ya? Por otro lado, tiene una absorción completa y muy rápida a través del tracto gastrointestinal. Se va a distribuir rápidamente por todo el cuerpo, llegando con mucha rapidez a lo que es el sistema nervioso central. Y se tiene que la absorción, de acuerdo al tiempo, va a estar mediada de acuerdo si tenemos un estómago más vacío o más lleno. Es decir, cuanto tengamos un estómago más lleno, se va a demorar más en absorber el alcohol en el estómago. Tiene un pic ya de concentración en sangre que varía entre los 30 y 90 minutos y un metabolismo de predominancia hepática. Ahora, el alcoholismo como tal podemos definirla como una enfermedad primaria, crónica y con ciertos factores tanto genéticos como biopsicosociales asociados. Es una enfermedad que comúnmente va a ser progresiva y puede llegar incluso a una finalidad fatal. Y se caracteriza por una imposibilidad del control sobre el consumo del alcohol a pesar de las consecuencias usualmente adversas y distorsión del pensamiento. Por otro lado, un punto importante a destacar que tiene una reducción de 20 años de la esperanza de vida en pacientes con alcoholismo. Si hablamos un poco de la epidemiología, tenemos que afecta al 18% de la población mundial este trastorno por consumo de alcohol. El 20% de los pacientes adultos en sala de emergencia sufren de dicho trastorno. Un tercio de los pacientes ingresados a UCI lo padecen. Y lo interesante, como se ve en esta imagen, que los
los países que tengan un mayor nivel de desarrollo son los que mayor presentan una prevalencia del trastorno por consumo de alcohol. Y aún más, y quizás más interesante, que en dichos países los estratos socioeconómicos más bajos se relacionan con un mayor riesgo y mayor mortalidad relacionada a este trastorno. Y este trastorno inicia normalmente entre los 16 a 30 años de edad. ¿Y cuál es la realidad nacional? ¿Ya? Si es que, por ejemplo, comparamos la prevalencia por trastornos por consumo de alcohol de Chile versus, por ejemplo, el global, nosotros estamos sobre la prevalencia global. Y si es que nos acercamos ahora al nivel nacional del consumo riesgoso de alcohol y lo dividimos por hombres y mujeres, se obtiene que los hombres tienen una prevalencia mucho mayor a lo que son las mujeres, ¿ya? Prácticamente casi un 17% mayor el hombre que la mujer. Y si es que lo dividimos por edad, tenemos que a mayor edad disminuye este consumo riesgoso de alcohol y vemos que tiene una prevalencia alta en lo que son los jóvenes de 15 a 24 años, lo cual no ha variado en suma diferencia entre el 2009 y el 2017. Ahora se tiene que hay ciertos factores de riesgo, ¿ya? Y factores genéticos que van a influir en este trastorno. Tiene una heredabilidad importante que llega hasta el 70% sin diferenciar el sexo. Y hay pacientes bastante interesantes que presentan un alelo, ya que es el LDH2, ¿ya? Que es de la aldehidrogenasa, ¿ya? De la forma mitocondrial y que sobre todo en pacientes homocigotos, ya que se presentan más que todo en pacientes asiáticos, el 40% de los pacientes asiáticos lo presentan, pero que va a ser muy raro en europeos, tienen un metabolismo de alcohol alterado, ¿ya? Es decir, que cuando beben se acumula más acetaldehído, lo que genera todo esto, toda esta clínica más bien incómoda, ¿ya? Tanto por cefalea, sudoración, taquicardia, lo que en un principio se maneja o se podría traducir en un factor protector para desarrollar dicho trastorno. Ahora, ciertos factores de riesgo incluyen vivir dentro de grupos culturales que tengan una actitud más permisiva y que exalcen el consumo excesivo del alcohol e incluso la intoxicación por el alcohol. Se ve también como factor de riesgo los jóvenes que donde observan que sus padres tienen em, también un trastorno por consumo de alcohol o son más permisivos en el consumo de alcohol de sus hijos, donde también tengan un apoyo familiar deficiente y que tengan o que convivan con un grupo social que esté ligado a dicho consumo o sustancias distintas. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ya? Este trastorno por consumo de alcohol varió entre lo que es el DSM-5 y el DSM-4. Ya el DSM-5 reemplazó los dos trastornos psiquiátricos que se incluían en el DSM-4, que es el abuso y la dependencia del alcohol. ¿Ya? Y lo englobó como el trastorno propiamente tal. Y a su vez se puede dividir o subdividir en lo que es un trastorno o subtipo leve, moderado a grave, el abuso quedaría dentro del subtipo leve y la dependencia caería entre el moderado y grave. Acá presento los criterios diagnósticos actuales del DSM-5, no los voy a leer todos, pero lo importante es que lo clasifica dentro de un patrón problemático de consumo de alcohol que conduce a un deterioro o angustia clínicamente significativa manifestadas por al menos dos de los siguientes dentro de un periodo de 12 meses. Básicamente es que el paciente ya tenga una afección tanto de la vía social, ¿ya? En relación a esta droga, al consumo de alcohol. Es decir, como que lo piense constantemente, deje de hacer cosas por necesidad de ir a tomar o consumir alcohol, que no se ponga límites, es decir, que se va a tomar 2 tragos y termina tomándose 5, ¿ya? Y así sucesivamente. Y de acuerdo a la cantidad de síntomas que presente, que lo vamos a clasificar en leve, moderado a grave.
Hay distintas escalas, ¿ya? Para determinar el desorden de alcoholismo. Quizás la más conocida es la prueba de identificación del trastorno por consumo de alcohol o AUDIT, ¿ya? Que esta fue desarrollada para determinar si una persona puede estar en riesgo de tener problemas de abuso de alcohol. Otras escalas también utilizadas son las escalas FAST o de prueba de detección rápida, que va a ser útil en urgencia. El CATE, que es similar al FAST, ¿ya? Que lo interesante es que ya con una puntuación igual o mayor a 2 se puede considerar un clínicamente significativo con una especificidad quizás no tan alta, ¿ya? Con un 77%, pero sí llegar a una sensibilidad del 91%. Ahora, el TWIC, ¿ya? Que con una respuesta igual o mayor a 6 en su primera pregunta o en una puntuación mayor a 3 ya nos puede determinar un trastorno por consumo de alcohol. Lo malo o las desventajas de utilizar estas pruebas es que depende sí o sí del paciente, es decir, depende de su cooperación, de que comprenda las preguntas, del poder de autorreflexión que tenga y sobre todo de la honestidad. Acá dejo el audit, ¿ya? Que básicamente consta de 10 preguntas. Esto lo va a catalogar de acuerdo a un puntaje determinado y me va a determinar si tiene un consumo de bajo riesgo, un consumo de riesgo o un posible dependencia, ¿ya? Esto en relación al DSM-4. Ahora, ¿qué intervenciones podemos utilizar en el alcoholismo? Hablando de manera muy general, la psicoterapia, ¿ya? Va a ser transversal prácticamente y lo que busca es entender el motivo por el cual se desencadenó este consumo y por otro lado buscar aquellos elementos que lo desencadenen nuevamente para poder desactivar dichos elementos y con esto poder yugular, ¿ya? Las intenciones que el paciente tenga frente al consumo. Y hablando un poco de la farmacología, hay distintos fármacos estudiados para estas intervenciones. Los de la izquierda son los más utilizados, ¿ya? Dentro de ellos, tres aprobados por la FDA, el acamprosato, el disulfiram, ¿ya? Y la naltroxona, ya tanto por su vía oral, por intramuscular. Cada uno con ciertos efectos adversos y con mecanismos distintos. Hay que tener cuidado con el uso de disulfiram, ¿ya? No utilizarlo en pacientes que estén, en este caso, con un consumo activo de alcohol, dado los efectos adversos por la acumulación de acetaldehído que genera en el organismo. Y en esta presentación no voy a tocar lo que son las distintas unidades nacionales para la derivación del paciente con alcoholismo, pero sí me gustaría mostrar este esquema que lo encontré interesante de un paper del Lancet, que habla de cómo el paciente llega desde una atención primaria y cómo puede ser derivado hasta un nivel ya más bien terciario de acuerdo a su severidad. ¿Ya? Esto implementado ya en los países más desarrollados. Lo que nos menciona este esquema es que los adultos, primero que todo, van a ser evaluados según su severidad y de acuerdo a eso vamos a implementar ya sea consultorías, sean online o sean de manera física, ya asociado netamente a la APS. De acuerdo a que vaya aumentando la severidad o que bien que el paciente no remita con las consultorías, vamos a poder generar intervenciones tanto psicológicas, o sea, farmacológicas y detoxificaciones si es que son necesarias, aumentando el nivel de especialidad o de especialización que se necesite para dicho paciente. Terminando, ya, dentro de que, por ejemplo, sea hospitalizado o sea hospitalizado solamente en hospitales de día, tenga soporte social o permanente o por lo menos por un tiempo y con intervenciones farmacológicas de segunda o tercera escala. Ahora, hablando un poco del síndrome de abstinencia, en cuanto a sus generalidades, va a ser una afección potencialmente mortal cuya gravedad también la vamos a poder diferenciar entre leve, moderada y severa.
Se caracteriza generalmente por temblores, náuseas, ansiedad, depresión, incluso llegando a las convulsiones en el 10% de los casos, alucinaciones, delirium tremens y coma. Generalmente se va a desarrollar en pacientes dependientes del alcohol dentro de las 6 a 24 primeras horas posteriores o bien a la interrupción abrupta o a la disminución del consumo usual del alcohol. Poco de epidemiología, la incidencia es bien variable, ya de 8 a 40% de los pacientes en UCI con un trastorno por consumo de alcohol van a desarrollar este síndrome de abstinencia. Se ha visto que se asocia a complicaciones tanto infecciosas como con una mayor tasa de mortalidad asociada. Y dentro de los pacientes hospitalizados por que tengan trastorno por consumo de alcohol, el 8% de estos pacientes va a presentar un síndrome de abstinencia. Un poco de la fisiopatología de dicho síndrome. Tenemos primero que todo la parte aguda, la ingestión aguda de alcohol va a producir una depresión del sistema nervioso central. Esto dado por una estimulación de receptores GABA y por otro lado una inhibición de los receptores NMDA. Ahora, si este consumo se hace crónico, hay ciertos cambios adaptativos. ¿Ya? Por un lado, ocurren en varios sistemas de neurotransmisores, tanto incluidas las vías GABA, de glutamato y de norepinefrina, y lo que genera a largo plazo va a ser la tolerancia. En específico, va a haber una reducción tanto del número como de la función y de la sensibilidad de los receptores GABA por GABA, y ahí va a haber un aumento en el número, sensibilidad y afinidad del glutamato por los receptores NMDA. Entonces, cuando exista una reducción o un cese abrupto del alcohol, va a haber un desequilibrio agudo, es decir, va a haber una reducción aguda de la actividad GABA y por otro lado un aumento de la acción glutamitérgica traducida en una hiperexcitabilidad. La regulación positiva de estas vías dopaminérgicas y noradrenérgicas van a determinar tanto las alucinaciones como la hiperactividad autonómica. Y como vemos en esta imagen, ¿ya? Podemos observar que los inhibidores, ¿ya? En este síndrome de abstinencia van a disminuir, los estimulantes van a aumentar, generando la alucinación, el delirium tremens, ¿ya? Y por otro lado, esta tormenta adrenérgica. ¿Y qué nos dice el DSM-5 en relación al síndrome de abstinencia por alcohol? Que va a ser un cese o reducción del consumo de alcohol que haya sido previamente intenso y prolongado, que tenga 2 o más de los siguientes, ¿ya? Que se desarrollen en los días siguientes a este cese, que van a ser prácticamente la clínica: hiperactividad autonómica, aumento de temblor en las manos, insomnio, náuseas, vómitos, alucinaciones o ilusiones visuales, táctiles o auditivas, agitación psicomotora, ansiedad y convulsiones tónico-clónicos generalizadas. Dichos signos y síntomas tienen que causar un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o otras áreas importantes dentro del funcionamiento del paciente. Y dicha clínica no tiene que ser explicada por otro trastorno mental o incluida la intoxicación o la abstinencia de otra sustancia. ¿Y qué nos dice la clínica? ¿Ya? Hay dos tipos de presentaciones generales, ¿ya? La más común va a ser que pasemos de un paciente con una clínica de leve a moderado a severo de forma paulatina, o bien, sobre todo en pacientes que hayan tenido una clínica que haya terminado en un delirium tremens, ¿ya? O en convulsiones previas. Es característico que estos pacientes no debuten con una presentación leve, sino debuten con este delirium tremens o con la convulsión. Siempre preguntar los hábitos del consumo, es decir, cuánto toma, cuándo toma, cada cuánto toma, si ha tenido síndrome de abstinencia antes o no, cómo han sido esos síndromes de abstinencia. Por otro lado, importante hablar específicamente de lo que es las convulsiones, que ocurren en el 10% de estos pacientes. Generalmente va a ocurrir después de las primeras 24 a 48 horas. Son convulsiones tónico-clónicas difusas, generalizadas, que generalmente tienen poco o incluso ningún periodo posictal. Las convulsiones van a ocurrir con frecuencia en ausencia de otros signos y más de la mitad de las personas que presenten convulsiones van a generar convulsiones repetidas. Incluso hasta un 5% puede progresar a un estado epiléptico, es decir, un estatus.
Y más del 50% de estas convulsiones van a estar asociadas a factores de riesgo, como por ejemplo epilepsias previas, lesiones cerebrales estructurales o asociadas a otras drogas. Y el paciente con convulsiona se asocia a un aumento de 4 veces la tasa de mortalidad. Entonces, por otro lado, también tenemos que existe un síndrome de abstinencia prolongado, que es donde está la persistencia de estos síntomas, incluso después de 7 días post esta desintoxicación, que lo cual puede durar de semanas a meses. Ahora, para clasificar, ya tenemos 4 estadios clínicos que van a pasar desde signos y síntomas menores hasta alucinaciones, va a pasar por convulsiones y finalmente el delirium tremens. Cada uno con horarios de inicio distintos, y en la tabla inferior podemos agrupar esta clínica de acuerdo a síntomas autonómicos, motores e incluso psiquiátricos. Y lo interesante de la parte de las alucinaciones es que es característico que existan alucinaciones visuales, del tipo de que el paciente refiera que hay insectos o arañas, por ejemplo, caminando por su cuerpo o quizás debajo de su piel. El gráfico de arriba me pareció interesante mostrarlo porque visualmente podemos observar la cronología de los estadios y de la parte clínica, ¿ya? Y lo que aún más interesante es que la parte del síndrome de abstinencia complicado, es decir, o delirium tremens o convulsiones, sobre todo el delirium tremens puede producirse incluso hasta la segunda semana post retiro o disminución de la cantidad de alcohol, ¿ya? Siendo su mayor peak alrededor del cuarto a quinto día. Pequeñas palabras del delirium tremens. El DSM-5 básicamente lo que agrupa o lo junta lo que es el síndrome de abstinencia más los criterios para delirium, bien conocidos yo creo que por la mayoría. Forma la más grave de los estadios de este síndrome de abstinencia, y da a luz a una falta del tratamiento o un tratamiento insuficiente de este síndrome de abstinencia. Va a ocurrir, por suerte, solamente en el 5% de los pacientes. Suele aparecer a las 48 y 72 horas. Pueden durar hasta, o normalmente, por 5 a 7 días. Está caracterizado por una desorientación que diferencia el delirio de las alucinaciones alcohólicas. Es decir, un paciente con delirio va a estar en contexto de este delirium tremens, ¿ya? Y su clínica particular va a ser delirio, psicosis, alucinaciones, hipertermia, hipertensión maligna, convulsiones y coma, ¿ya? Hay distintos regímenes de manejo del delirium tremens. Lo que muestra el New England, por ejemplo, es iniciar con lo que son benzodiazepinas, por ejemplo, en este caso, diazepam, utilizado. Ya vamos a ver por qué se prefiere el diazepam. Y lo que muestran ellos es que haya un régimen donde se administre, por lo menos en las primeras horas, una gran cantidad con disminución paulatinamente. Y por otro lado, obviamente asociado a la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, asociado a monitoreo, el uso de tiamina, ¿ya? Para la profilaxis de la encefalopatía de Wernicke, por ejemplo. Y eso en general. Ahora, en este tipo de pacientes, ya al examen físico y exámenes complementarios van a estar dirigidos a detectar tanto signos de intoxicación, convulsiones, alucinaciones, delirium tremens y encefalopatía de Wernicke, que se sospecha con ataxia, una amnesia y oftalmoplegia. Por otro lado, importante ir a buscar ciertos tipos de complicaciones más allá de la parte neuropsiquiátrica, por ejemplo, neumonias por aspiración asociada, deshidratación y desequilibrio electrolítico. Por otro lado, diagnósticos diferenciales a ir a buscar en este paciente,
que un paciente con trastorno por consumo de alcohol también tiene derecho a presentar otras patologías donde su clínica sea muy parecida a este signo de abstinencia. Por ejemplo, una encefalitis o una meningitis, ya que también se puede presentar con fiebre, focalidad neurálgica, por ejemplo, incluso convulsiones. Por otro lado, intoxicación por litio, ¿ya? Psicosis de otras índoles, hiponatremia, neumonía o encefalopatía hepática, obviamente asociado a este trastorno por consumo de alcohol. Y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente alterado de conciencia, o que bien no es honesto con nosotros, o es difícil su interrogación, tenemos ciertos valores de laboratorio que nos van a ayudar a identificar este tipo de pacientes que tienen un trastorno por consumo de alcohol y no nos los digan o no nos cuenten sus antecedentes o sus hábitos. Estos exámenes están disponibles en la gran mayoría de los centros, donde por ejemplo el etanol ya sea tomado por muestras de orina o de sangre o de aliento, van a ser con una sensibilidad y especificidad alta, pero obviamente esta va a ir disminuyendo de acuerdo a cuántas horas posterior se tome esta muestra al consumo del alcohol, al último consumo propiamente tal. Por otro lado, hipocalemia, trombocitopenia, el volumen corpuscular medio y un ratio de la ST a LT2 mayor a 2, también nos va a poder hablar tanto por un lado de la severidad, ¿ya? Y de que este paciente en verdad tenga un trastorno por consumo de alcohol asociado. Es decir, nos permite identificar a qué pacientes tenemos que tenerle más ojo para poder generar un manejo y un cuidado efectivo. Ahora, hay distintos tipos de escala, ¿ya? La primera va a ser para predecir qué pacientes me van a generar un signo de abstinencia complicada, es decir, estadio 3 y 4. El PAUS, o la escala de predicción de la gravedad de la abstinencia del alcohol, va a estar validada para identificar los pacientes con riesgo de abstinencia del alcohol complicada, lo que mencioné recién, convulsiones y delirium tremens. Por otro lado, va a permitir la profilaxis, ¿ya? Antes de que se presenten síntomas graves de abstinencia. Y lo interesante es que tiene una sensibilidad, especificidad, valores predictivos tanto positivos como negativos del 100%, utilizando la puntuación umbral de 4, ¿ya? También consta de 10 partes, ¿ya? Y importante acá, sobre todo, va a ser recabar, ¿ya?, los antecedentes previos, ¿ya?, del paciente. ¿Y qué se va a utilizar? Que en estos casos se aconseja el empleo de un programa de dosis fija, ya de benzodiazepina, diazepam, 10 miligramos cada 6 horas vía oral, 4 dosis, seguido por 5 miligramos cada 6 horas por 8 dosis. Ahora, para detectar la severidad, es decir, un paciente que ya esté cursando con un síndrome de abstinencia, va a estar obviamente mediada esta escala por la conciencia tanto cualitativa y cuantitativa de los pacientes. Cuando estas no estén indemnes, se prefiere utilizar escalas de agitación y sedación, por ejemplo, como la de Richmond. Ahora, la escala para detectar la severidad, la que más se usa, es la SIGA revisada, ¿ya?, que si bien no es adecuada para diferenciar entre un delirium tremens y un delirio por otros orígenes que sean distintos al alcohol. Y de acuerdo a esto, el paciente me va a estar experimentando ya síntomas de abstinencia, es decir, se llegó tarde a la profilaxis. Y es fundamental que esta escala se utilice para reevaluar al paciente, ya cada ciertas horas que vamos a ver ya en las diapositivas posteriores, dado que existen ciertos esquemas farmacológicos que van a ser ajustados de acuerdo a esta escala. La escala consta básicamente de lo que el paciente vaya sintiendo, tanto sus signos como sus síntomas, cada uno determinado por una intensidad, y este lo podemos dividir en de menos de 10 puntos, entre 10 y 15, 16 a 20 y mayor a 20. Por otro lado, hablar un poco de la neuroimagen y el electroencefalograma, ¿ya?
Se recomienda la neuroimagen para excluir otras afecciones neurológicas, especialmente cuando el paciente llegue convulsionando desde un inicio y o llegue a un estatus epiléptico, ya que como mencioné anteriormente, va a haber ciertos riesgos concurrentes asociados en mayor del 50% de los pacientes. Los factores ya va a ser incluida la epilepsia preexistente, lesiones cerebrales estructurales y el uso de fármacos asociados. Por otro lado, el electroencefalograma no está indicado si es que los pacientes han completado previamente una evaluación integral y sobre todo si es que el patrón de convulsiones actuales es consistente con eventos pasados. Pero el electroencefalograma puede ayudar a confirmar que el episodio de estatus ha terminado. Es decir, hay una cantidad no menor, ya que llega casi el 50% de los pacientes que presentan un estatus epiléptico no convulsivo, ¿ya? Es decir, que no tengan a menudo un correlato clínico con la convulsión, por lo cual el monitoreo con el electroencefalograma tiene que por lo menos durar 24 horas para poder identificar dichos pacientes. Y los hallazgos más frecuentes relacionados con un audit mayor a 8, ¿ya? Es un electroencefalograma o normal o de baja amplitud, o una potencia disminuida tanto de sus ondas beta, delta y un aumento de las bandas beta en relación a lo más probable de la medicación por benzodiazepina. Ahora, ¿cómo manejamos el síndrome de abstinencia? Un poco dentro de sus generalidades. El objetivo principal va a ser el tratamiento para poder disminuir la gravedad de los síntomas y prevenir las manifestaciones más graves de este síndrome de abstinencia. Por otro lado, esto tiene que ir seguido de esfuerzos para aumentar la motivación de que el paciente deje de consumir, ¿ya? Y mantenga esta abstinencia a un largo plazo y evitar recaídas. El examen de rutina ya tiene que ir de la mano con una concentración de alcohol, ya sea en sangre o por aliento o por orina, un hemograma completo, pruebas de función renal, electrolitos, glucosa, enzimas hepáticas, análisis de orina y detección de otras toxinas en orina. La atención general del apoyo debe ir a buscar y corregir alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Que incluya a su vez tanto la hidratación como suplementos vitamínicos. Lo principal ya va a ser la tiamina para la profilaxis y o tratamiento eventual de la encefalopatía de Wernicke, ¿ya? Lo cual, importante saber que la tiamina debe administrarse antes de cualquier infusión de glucosa que se vaya a entregar al paciente. La excepción de los pacientes con arritmias cardíacas, trastornos electrolíticos o antecedentes convulsiones relacionadas al síndrome de abstinencia, no hay evidencia que respalde la administración rutinaria de magnesio. Es decir, en los pacientes que mencioné con una clínica o arritmias cardíacas o un desorden electrolítico o convulsiones relacionadas anteriormente, sí se deben administrar magnesio de forma rutinaria. Cuanto al esquema de tiamina, se aconseja que de manera profilaxis se administre 200, incluso hasta 300 miligramos de tiamina endovenosa por día por 3 a 4 días. Y magnesio únicamente en los perfiles de pacientes que mencioné anteriormente o en los que se comprueba un déficit con 1 gramo cada 6 a 12 horas vía endovenosa por 2 días. Ahora, el tratamiento farmacológico, el fármaco ideal tiene que ser de inicio rápido, con una acción prolongada, que tenga un metabolismo relativamente simple, que no depende de la función hepática, que no debe interactuar con el alcohol, ¿ya? Debe suprimir la conducta de la bebida en sí, sin deteriorar o producir un deterioro cognitivo y o motor, ¿ya? Y no debe tener un potencial de abuso asociado. Entramos directamente con el gold standard, ya que son las benzodiazepinas, ¿ya? Es el único medicamento con una eficacia comprobada para prevenir el desarrollo de este síndrome de abstinencia, con una reducción de la incidencia de las convulsiones hasta de un 84%, asociado a una reducción del delirium tremens y una disminución de la mortalidad. Esto va a estar mediado por su estimulación de los receptores GABA tipo A, con efectos que van a imitar el alcohol.
Entonces, ¿cómo lo va a generar? Genera un aumento de las entradas de iones de cloruro, va a proporcionar un efecto inhibidor similar a lo que produce el etanol en dichos receptores, por lo cual básicamente va a generar este efecto depresivo a nivel del sistema nervioso central sin que exista el etanol o la sustancia del etanol de por medio. Ahora, ¿cuál escoger? ¿Qué benzodiazepina escoger? A la fecha, no hay ningún estudio que haya demostrado que una benzodiazepina sea mejor que otra, pero sí hay ciertas preferencias en relación a las vías medias, por lo cual se prefiere ya el diazepam. Pero, como el diazepam, como muestra la tabla, tiene un metabolismo hepático en pacientes ancianos o en los cuales se presenta una enfermedad hepática avanzada, se prefiere de agentes con acciones de vías más cortas, no tan largas como el diazepam, en específico el lorazepam. Entonces, eso por un lado, y por otro, se prefiere las benzodiazepinas dadas sus múltiples vías de administración, tanto vías orales para los pacientes con una clínica leve, endovenosa o intramuscular para moderado y severo, y ojo, que el diazepam no debe administrarse por vía intramuscular debido a su absorción más bien errática. ¿Y en qué esquema se administra la benzodiazepina? Existen tres predominantemente. El primero, que va a ser el tratamiento desencadenado por síntomas. Para que este enfoque tenga éxito, los pacientes deben estar sintomáticos y debe haber una evaluación regular de los síntomas de abstinencia del paciente utilizando la escala que vimos anteriormente, que es la SIGA revisada. Por lo cual requiere una estrecha vigilancia. ¿Ya? No es aplicable en pacientes que no tengan habla, es decir, no verbales. No es seguro en pacientes con antecedentes de crisis de abstinencia, porque pueden ocurrir incluso sin síntomas de síndrome de abstinencia. Es decir, estos pacientes que han tenido antecedentes de convulsiones y o delirium tremens asociado, este esquema no sería el idóneo para ellos. Usando la escala, ¿ya? El punto de corte para comenzar el tratamiento es una puntuación de al menos de 8, que nos da como resultado una aplicación de 5 a 10 miligramos de diazepam o de 25 a 100 miligramos de clordiazepóxido. La evaluación en una segunda instancia debe repetirse una hora más tarde, y los síntomas, si es que persisten, se debe repetir ya la administración de la benzodiazepina hasta que llegue a una puntuación de menos de 8. Una vez que se estabiliza, los pacientes pueden ser evaluados cada 4 a 8 horas. Es decir, se necesita un personal, por un lado, entrenado en la aplicación de la escala, y dos, un personal disponible para la aplicación de esta escala, lo cual no siempre es lo que existe en las unidades de urgencia. Y el enfoque desencadenado por los síntomas es tan eficaz como el método de dosis fija. Se ha visto que las ventajas de usar este esquema es que los síntomas tienen una duración más corta, se utilizan menos dosis de benzodiazepina y los pacientes quedan con una menor sedación y menor riesgo de depresión respiratoria. Ahora, el segundo esquema es el régimen de dosis de carga, donde a dosis altas de benzodiazepina da acciones más prolongadas para lograr rápidamente una sedación inicial. Da un beneficio adicional en que este enfoque es la que genera una monitorización intensiva en las primeras horas, ¿ya? Y en las primeras instancias de este síndrome de abstinencia, donde lo que se permite una monitorización menos intensiva o más ligera a medida que pasan las horas y los días. Dado que el régimen de dosis de carga puede causar sedación y alteración respiratoria, según la gravedad de la abstinencia y de la condición clínica, de monitorearse antes de cada dosis para evitar la toxicidad de las benzodiazepinas. El último esquema es la aplicación de dosis fija, quizás de las más conocidas, ¿ya? Que se va a administrar una cierta cantidad de medicamento a intervalos regulares. Este enfoque va a ser beneficioso para los pacientes que requieran una medicación independiente de los síntomas, como en aquellos con antecedentes de convulsiones o delirium tremens, es decir, estadios 3 y 4. Otra ventaja es que las reevaluaciones tienen que ser menos frecuentes, dado que no hay que aplicar la escala cada ciertas horas. Y por otro lado, generan menos errores en la administración,
en comparación con la terapia desencadenada por síntomas, dado que no vamos a tener que estar cambiando constantemente la dosis en la cual vamos a estar administrando el diazepam. Y la reducción gradual va a ser durante un periodo de 7 a 10 días de la benzodiazepina. El peligro del régimen de dosis fija ya es que puede existir una subestimación o una sobreestimación de la dosis total. Este último se va a observar a menudo en pacientes que todavía no estén intoxicados por alcohol, donde pueden surgir interacciones impredecibles con la benzodiazepina. Ahora hablando de un poco de las generalidades de fármacos no benzodiazepínicos, tenemos que en las unidades de cuidados intensivos existen los barbitúricos y el propofol, ¿ya? Que se pueden utilizar en pacientes que requieran o estén utilizando altas dosis de benzodiazepina para poder controlar los síntomas y el eventual desarrollo del delirium tremens. Por un lado, el fenobarbital ya va a promover la unión de las benzodiazepinas al receptor GABA tipo A, lo cual genera un aumento en la eficacia de la acción de las benzodiazepinas, reduciendo las dosis requeridas de estas. Ahora, los pacientes con delirium tremens grave que van a requerir ventilación mecánica, la combinación de benzodiazepinas y barbitúricos va a producir una disminución en la necesidad de la ventilación mecánica, como una tendencia hacia la disminución de la estancia en la UCI. Pero lo complicado de este tipo de fármaco es que su titulación, dado por su vida media más larga y su índice terapéutico estrecho, es difícil, ¿ya? Por otro lado, tampoco existe un antídoto para la toxicidad y los barbitúricos no se usan con frecuencia en las terapias de los síndromes de abstinencia. Por otro lado, el propofol, ¿ya? Una de sus principales ventajas va a ser su efecto antagonista sobre los receptores NMDA y por la estimulación de los GABA tipo A, ¿ya? Y asociado a su corta duración, es decir, su vida media más corta, lo cual genera una titulación quizás un poco más fácil, ¿ya? Lo cual genera una opción terapéutica útil en pacientes con delirium tremens grave que se vayan a controlar o que necesiten altas dosis de benzodiazepinas. El inconveniente es que requiere una vigilancia clínica persistente, un paciente con una intubación endotraqueal y ventilación mecánica asociada. Por otro lado, hablando de los agonistas alfa-2, los bloqueadores beta y los neurolépticos, tenemos que se van a usar como tratamiento complementario, nunca como monoterapia. Hay una falta de la eficacia para prevenir este signo de abstinencia al alcohol grave y va a poder enmascarar incluso síntomas, ¿ya? Por lo cual no se recomienda como monoterapia, como ya mencioné. Los beta bloqueadores, útil en pacientes hipertensos, persistentes y o taquicárdicos, a pesar de las benzodiazepinas y otros medicamentos asociados. El uso de agonista alfa-2, dentro de ellos la clonidina y la dexmedetomidina, también útiles para regular la hiperactividad autonómica. Y finalmente los neurolépticos, hay que tenerle mucho cuidado y respeto, ¿ya? Puede ser utilizado en alucinosis, delirios, agitaciones o trastornos del pensamiento que no van a ser controlados adecuadamente por la benzodiazepina, pero preferiblemente utilizar desde las 48 horas iniciados los síntomas, esto por el riesgo de convulsión. Acá pueden recordar el esquema que mencioné, el gráfico, ¿ya? De la cronología de los estadios clínicos de este síndrome de abstinencia. Y el efecto facilitador en el desarrollo de convulsiones y el riesgo de prolongación del intervalo QT es la razón de por cual estos agentes están contraindicados como monoterapia y se asocian con una mayor duración del delirio y una mayor tasa de complicaciones y mortalidad asociada. Ahora, la carbamazepina ya es un anticonvulsivo tricíclico y que va a producir un efecto GABAérgico y bloqueador de receptores de NMDA. Suena interesante, sobre todo va a ser eficaz en formas leves a moderadas y tiene un efecto superior al placebo y no inferior a las benzodiazepinas, con un esquema en el cual aparece en pantalla y tiene una reducción de las recaídas del síndrome de abstinencia en las fases post-síndrome de abstinencia. Sin embargo, dado sus efectos secundarios ya a la administración a largo plazo, van a limitar el uso generalizado.
sobre todo respeto por el síndrome de Stevens-Johnson y la granulocitosis asociada. Y tiene interacciones fármaco-fármaco importantes, por lo cual va a generar un difícil manejo de estos pacientes por las múltiples comorbilidades que tenga. Ácido valproico, ya con una posología de 400 a 500 miligramos, va a mejorar ya los síntomas de abstinencia según la dosis, es decir, va a ser dependiente de la dosis. Acá va a tener una incidencia reducida ya de síndrome de abstinencia y de recaídas posteriores. Va a ser un fármaco más bien interesante y prometedor quizás en el tratamiento ambulatorio de formas más leves y moderadas. Si bien tiene ciertos efectos secundarios, ya más que todo van a ser molestias gastrointestinales, temblores y sedación, pero tiene un posible aumento de enzimas hepáticas, lo cual podría limitar su uso en pacientes con insuficiencia hepática. Va a ser más tolerable, por lo que mencioné anteriormente, que la carbamazepina, con una duración más corta de su tratamiento. Lo malo es que no hay estudios actuales que comparen el ácido valproico con las benzodiazepinas, que serían el gold standard actual. Mencionar dos esquemas que encontré interesantes. Este primero, ya, que me va a ejemplificar o categorizar según la escala SIVA revisada. ¿A qué pacientes, por ejemplo, puedo atender de forma ambulatoria? ¿Qué pacientes tengo que hospitalizar o podría no hospitalizarlo? Siempre hospitalizar a los pacientes, obviamente, que tengan una enfermedad crónica importante, cirrosis hepática, neumonía, que no tenga posibilidad de recontrolarlo, ¿ya? Que tenga embarazo o que tenga un antecedente de síndrome de abstinencia más bien graves anteriormente o un riesgo de suicidio importante. Obviamente a todos los pacientes con un SIVA mayor a 15 va a ser atendidos de forma hospitalizada, ¿ya? Y de acuerdo a la gravedad es cómo se van a ir manejando las partes farmacológicas. Normalmente lo que siempre se va a indicar las benzodiazepinas y puede utilizarse o no otros fármacos no benzodiazepínicos asociados a. Y finalmente, este otro flujograma, que lo interesante es que muestra la atención cronológica de este tipo de pacientes, es decir, primero que todo una buena anamnesis, recabar una anamnesis tanto remota en relación a los hábitos y síndrome de abstinencias asociados al paciente. Y recordar los criterios de DSM-5 para tenerlos en mente. No excluir otro tipo de diagnósticos diferenciales a la primera, tomar los exámenes correspondientes que mencioné anteriormente, realizar las escalas pertinentes para el tipo de paciente, evaluar la necesidad de neuroimagen y electroencefalograma asociado y de acuerdo a esto poder diagnosticarlo con un signo de abstinencia propiamente tal y su manejo de acuerdo a la gravedad clínica y a la cronología del paciente. Muchas gracias.